Bueno, buenas tardes y buenas tardes también a los abogados y abogadas de Talca que aparentemente nos ven. Quiero utilizar unos 40 minutos así para hablarles de acciones de interés colectivo y acciones de interés difuso en la 19.496. Y una primera cosa es que yo creo que en términos procesales las acciones colectivas son al proceso lo que en términos sustantivos los contratos por adhesión son a la teoría general del contrato. O sea, son un desafío que exige desarrollar un vocabulario nuevo para comprenderlo. Y eso puede sonar extraño, así que déjenme desarrollar un minuto esta idea. Y comienzo por los contratos por adhesión. Yo diría que probablemente lo más relevante que ha sucedido para la teoría general del contrato en los dos últimos siglos es un cambio monumental en las condiciones de producción. Y este cambio que fue empujado por las revoluciones tecnológicas, primero la de los combustibles fósiles y la última, que es la reciente de las tecnologías de la información, permitió unas acumulaciones de capital como no había conocido la humanidad hasta ese momento. Y a su turno, eso permitió que surgiera un nuevo actor que son las empresas, grandes empresas. Grandes empresas que son capaces de producir y distribuir, bueno, miles o millones de productos y que por lo mismo necesitan disciplinar esta relación que llegan a mantener con quienes consumen esos productos. Y la forma de disciplinarlo, bueno, desde luego el contrato, ¿no? Y entonces los contratos por adhesión se transformaron en la bestia negra del derecho. Y de pronto el mundo de los contratos libremente negociados se vio asaltado, ¿sí?, por una criatura que demandaba trato contractual, que se la considerara como un contrato, pero a la vez subvertía buena parte de las asunciones sobre las que reposaba el derecho de contratos hasta ese momento. Porque ya no se trataba de la negociación de un acuerdo, sino que una sola de las partes predisponía el contenido del contrato. En segundo lugar, tampoco se trataba de partes que normativamente pudieran ser consideradas como iguales, sino que evidentemente el proveedor se encuentra en una posición estructuralmente superior al consumidor. Y en tercer lugar, el contrato es cierto, vinculaba a ese consumidor con el proveedor, pero el mismo contrato podía vincular literalmente a millones de consumidores con ese proveedor. Y en esto no hay ninguna exageración. Piensen ustedes en los contratos en Chile que disciplinan las tarjetas de crédito del retail. Y entonces lo que sucedió es que la limpia dogmática del contrato que reposaba sobre dos partes que negociaban morosamente los términos de este acuerdo comenzó a resquebrajarse. Y fue necesario imaginar un nuevo vocabulario para enfrentar este fenómeno de la adhesión. Y aparecieron las cláusulas abusivas y reemplazamos las ideas de igualdad de las partes y de libertad contractual por la de asimetría y por la de protección de la parte más débil. Y eso es lo que ha sucedido con los contratos. Mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar y probablemente empujado por las mismas fuerzas, es también lo que ha sucedido en el procedimiento, en el proceso judicial. La versión idealizada del proceso como un modelo de litigio entre dos partes, o al menos entre un número de partes que el tribunal puede razonablemente administrar, bueno, era la regla que manteníamos hace algunos años. Y piensen ustedes que la excepción a esto era la figura del litisconsorcio. Esa era la forma con que intentábamos administrar procesos con pluralidad de parte. Y este modelo asume que existe perfecta simetría entre las partes que comparecen al juicio y aquellos a quienes van a alcanzar los efectos de la sentencia. El punto es que ese modelo de litigación resulta perfectamente incapaz de administrar casos en los cuales, de una parte, los afectados pueden ser millones, y de otra parte, lo que se desea demandar no justifica económicamente que cada uno de esos consumidores comparezca individualmente. Y aquí aparece, digamos, la bestia blanca de este tipo de conflictos, que son las acciones colectivas. Y como sucedía en la regulación de los contratos por adhesión, lo que hacen es introducir un nuevo vocabulario, pero esta vez a nuestra comprensión del procedimiento.
Y esa es mi primera idea. La segunda que quiero compartir con ustedes esta tarde ya se refiere a Chile y es más concreta, y tiene que ver con la forma en que se manifiestan en el derecho chileno las acciones de interés colectivo o difuso. Y una primera cuestión que no nos va a tocar demasiado, pero es importante advertir, es que se manifiestan de forma restringida si uno los compara con otros países, particularmente con Estados Unidos. Porque esta anomalía en la comparecencia, que son las acciones de interés colectivo, se manifiesta desde luego en la 19.496, que es lo que nos va a interesar, y en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y eso es, hasta ahí llegan. Y nuestro interés se va a limitar nada más a la 19.496. Y al comenzar a pensar en ella, entonces deberíamos centrar nuestra atención en el inciso tercero del artículo 50. Y fíjense ustedes, y se los cito, el ejercicio de las acciones puede realizarse a título individual o en beneficio de interés colectivo o difuso a los consumidores. De manera ustedes ven que estas acciones colectivas, estas anomalías en la comparecencia, pueden ser de interés colectivo o de interés difuso. Y lo que debería llamar nuestra atención ahora es qué es lo que distingue a una de otra. Y una vez más nos vuelve a prestar ayuda o colaboración el artículo 50. Y cito una vez más. Son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores ligados con un proveedor por un vínculo contractual. Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos. Y una vez que sabemos qué es cada una de ellas, qué son las acciones de interés colectivo, qué son las acciones de interés difusa, entonces se nos presentan dos tareas. La primera de ellas consiste en determinar cuál es el criterio que permite distinguir unas de otras. Y la segunda consiste en precisar por qué es importante distinguir unas de otras. Y comencemos entonces por la primera de estas dos tareas. Y nuestra pregunta es, ¿cuál es el criterio que nos permite precisar si estamos frente a una u otra? Y probablemente la primera tentación, una tentación en que en juicio se ha caído varias veces en Chile, consiste en entender que las de interés colectivo son aquellas donde hay personas que son determinadas o determinables. Y en cambio las de interés difuso son personas indeterminadas. El criterio entonces sería según si las personas se pueden determinar o no. Y yo creo que la respuesta no es exactamente esa. Probablemente sea parte de la respuesta, pero no es exactamente la respuesta. Y para advertir por qué, déjenme, a riesgo de fatigarlos y fatigarlas, repetirles la noción de acciones de interés colectivo. Son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual. Determinado o determinable. Las de interés difuso, ustedes recuerdan, son las que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores. De manera que no parece estar la diferencia en que sean determinados o determinables. Porque si ustedes dicen que pueden ser acciones colectivas las que se refieren a consumidores determinables, entonces mientras no los determinen, esos consumidores se encuentran indeterminados. Y entonces no puede ser eso lo peculiar de las acciones de interés difuso. Y al comparar las dos definiciones, yo creo que lo que aprendemos es que la diferencia, y ya van a ver la importancia que tiene esto, es que únicamente en las acciones de interés colectivo se exige la presencia de un contrato. Por lo tanto, si resulta ser el caso que los consumidores se encuentran relacionados con el proveedor con un contrato, lo que procede es que usted demande a través de una acción de interés colectivo. De otra manera, entonces difuso. Fíjense ustedes que una mirada a la historia de la ley muestra que la distinción entre acciones de interés colectivo e interés difuso fue tomada de la ley brasilera. Y en ella, como en la nuestra, existe explícitamente la diferencia entre acciones de interés colectivo e interés difuso. Y en la ley brasilera lo que se afirma es que una acción es de interés colectivo cuando existe una relación jurídica entre los consumidores afectados o entre los afectados. Entonces decimos que una acción de interés colectivo, por ejemplo, es la de los miembros de una familia, la de los miembros de un sindicato, etc. Pero tiene que existir algún tipo de relación jurídica entre las distintas partes. Y son, en cambio, de interés difuso aquellas en que no es posible identificar el vínculo.
La ley chilena, ustedes ven, no siguió con fidelidad el modelo de la distinción brasilera, no adoptó ese criterio, sino que lo adaptó. Y ambas leyes utilizan como criterio distintivo de las distintas acciones la existencia de una relación jurídica, pero se distinguen en la fisonomía de esa relación jurídica. En la ley brasilera, esa relación jurídica vincula a los afectados entre sí. Entonces, todos pertenecen a la familia, todos pertenecen al sindicato, todos pertenecen al club de baile, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en la ley chilena, esa relación jurídica es aquella que existe entre los afectados, por una parte, y el proveedor de otra. Y esa relación jurídica es la que genera el contrato. Una acción de interés colectivo, lo repito por última vez, aquella en la cual existe un contrato. Una vez que sabemos eso, ya ustedes pueden preguntar todo lo que quieran si no están de acuerdo, nos queda nuestra segunda tarea. Y nuestra segunda tarea, ustedes recuerdan, consistía en determinar cuál es la importancia de precisar el criterio que distingue unas acciones de otras. Y nos va a servir volver al tantas veces citado artículo 50. Y permítanme entonces citárselos una vez más. Para efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan de conformidad a las normas señaladas en el párrafo segundo de este título, será necesario acreditar el daño y el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados. De este artículo, de esta parte del artículo, aprendemos dos cosas que luego nos van a interesar. La primera de ellas es que si en estas acciones que involucran a muchas personas y donde no se requiere la comparecencia, usted quiere obtener una indemnización, entonces necesita acreditar el daño. Y la verdad es que al aprender eso no es que aprendamos demasiado, porque es algo peculiar a todo tipo de responsabilidad civil. No hay nada nuevo, en eso al menos, respecto de las reglas del título 35, el libro cuarto, o de las reglas generales de contratos. Pero hay un segundo comentario que debemos considerar al pensar este artículo. Y este sí que presenta novedad respecto a las reglas del derecho común y por lo mismo requiere que lo consideremos de manera más cuidadosa. Y es el siguiente. Para que usted pueda solicitar la indemnización del daño, no solo necesita acreditarlo, como es evidente, sino que, y aquí está lo importante, es necesario acreditar el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados. De manera que puesto en esa forma las cosas, lo que diríamos es que la peculiaridad que introduce la 19.496 a los requisitos de procedencia del daño es que haya un vínculo contractual. O para decirlo en forma inversa, si usted no logra acreditar el vínculo contractual, hasta allí llegó su posibilidad de solicitar daño en una acción colectiva. Como les digo, ya voy a intentar al menos mostrarle con algunos casos la enorme importancia que esto tiene. Pero por ahora quiero demostrarles que esto es correcto y que no es solo mi opinión y que ni siquiera es solo la exégesis más razonable de la letra de la ley. Déjenme repetir una vez más lo que he dicho, de manera que no quede lugar a dudas. La diferencia jurídicamente relevante entre las acciones de interés colectivo y las de interés difuso es la existencia de un contrato. Si hay un contrato, es interés colectivo. Y a continuación lo que he querido mostrarles es la importancia que tiene esa distinción. Y lo que he afirmado es que según la ley 19.496, únicamente las acciones de interés colectivo, es decir, aquellas en las que hay un contrato que liga al proveedor con el consumidor, permiten solicitar indemnización de perjuicio. Y eso es exactamente lo que dispone el artículo 50, ¿no es verdad? Porque dice, y lo vuelvo a citar, será necesario acreditar el vínculo contractual. Si no hay vínculo contractual, bueno, no se puede acreditar. Si no se puede acreditar, entonces una de las cosas que es necesaria para solicitar indemnización se perdió. Esa es, como les digo, la interpretación más razonable de la regla. Pero no solo eso, y ya van a ver por qué insisto tanto. La historia fidedigna de la norma y la doctrina que se ha ocupado parece apuntar en la misma dirección.
Fíjense ustedes en la historia fidedigna de la ley y déjenme leerles levemente algunas de las opiniones de quienes participaron. La primera de ellas es la del diputado informante Tuma. Y cito: el consumidor no podrá reclamar el derecho de ser indemnizado si carece de un vínculo contractual o de un acto de consumo aparte de que deberá probar el daño que ha sido víctima. Es decir, tiene que haber este vínculo y además del vínculo, por supuesto, probar el daño. Más adelante encontramos la opinión coincidente, esta vez en el otro extremo político, del diputado Uriarte. Y se las cito: los principales perfeccionamientos que experimentó el proyecto en la materia se refieren a la clara diferenciación entre ambos tipos de acciones. Las de carácter colectivo pueden dar lugar a una indemnización de perjuicios, siempre que se acredite la existencia de un vínculo contractual entre el proveedor y el consumidor y que se prueben los daños. Las acciones por interés difuso solo pueden dar lugar a una sanción para el proveedor infractor, pero no son instrumento útil para reclamar por esta vía una indemnización. Y en fin, una tercera opinión, para no aburrirlos innecesariamente, se trata del primer informe de la Comisión de Hacienda. Y allí se lee: el director del CERNAC informó que durante la tramitación legislativa de la iniciativa se incorporaron diversos resguardos para no repetir malas experiencias de otros países. Para efectos indemnizatorios debe existir vínculo contractual y un daño efectivo. De manera que lo que he dicho, o acerca de lo que he dicho, no cabe demasiada duda cuando uno lee la historia fidedigna de la ley. Y si uno mira la doctrina, no es que nadie se haya preocupado demasiado de esto, todo hay que decirlo, pero hay dos opiniones que yo tomaría en cuenta. Una es del profesor Hernán Corral Talchiani. Y Hernán dice, y lo cito: aunque la ley distingue dos tipos de procesos colectivos, las acciones de interés colectiva y las acciones de interés difuso, solo las primeras son idóneas para la reclamación de la responsabilidad civil. Y finalmente, porque ha de interesarnos también la opinión de un procesalista. Esto tiene tantos matices civiles como procesales, encontramos. Déjenme leerles entonces la opinión del profesor de la Universidad de Concepción, Gonzalo Cortés Matkovich. Y nos dice: los conceptos de interés difuso y interés colectivo, que como se indicó no siempre se han empleado en forma unívoca por la doctrina, hoy están legalmente fijados. El legislador nacional ha optado por definir cada uno de estos conceptos siguiendo una tendencia doctrinal predominante en la materia. Así, el artículo 50, inciso segundo de la Ley de Protección al Consumidor señala que son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de los derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores ligados con un proveedor por un vínculo contractual. Por su parte, el inciso sexto, la misma disposición, expresa que son de interés difuso, en fin, y ustedes ya lo saben. Y luego agrega: la distinción entre una y otra clase de intereses no deja de tener trascendencia, desde que el legislador le reconoce derecho a indemnización únicamente en la medida que se hagan valer intereses colectivos, mas no respecto de los difusos. Y como sabemos, únicamente se pueden hacer valer intereses colectivos cuando un contrato vincula al proveedor con los consumidores. Eso era lo que distinguía estas acciones de las de interés difuso. Ok, yo creo que sería insultarlos e insultarlas seguir insistiendo sobre el punto. Cuando uno mira la fenomenología de estas acciones en Chile, bueno, lo que se encuentra, y ustedes luego me corrigen, pero yo no conozco ninguna que haya sido, ninguna de las importantes, que haya sido exclusivamente por intereses difusos. Es decir, no conozco ninguna en la cual solo se haya procurado la sanción del proveedor. En realidad, en todas, lo que se ha procurado es algún tipo de reparación de los consumidores. Por lo tanto, nuestra atención, a menos que ustedes luego tengan preguntas al respecto, debería centrarse en las acciones de interés colectivo. ¿Bien? Y quiero considerar sobre ella algunos casos, algunos en que, es honesto decirlo, me ha tocado participar profesionalmente y otros en que simplemente han despertado mi interés académico. Y las cuestiones que me interesa examinar son dos. Desde luego, la primera es la presencia o no de un vínculo contractual y la importancia que eso tiene. Y la segunda tiene que ver con los daños indemnizables. Es decir, asumiendo que la acción sea de aquellas que permite exigir la indemnización, tengo la impresión de que aprendemos sobre ciertas peculiaridades de estas acciones cuando consideramos los daños que se pueden pedir. Y no solo por obstáculos jurídicos, sino principalmente por obstáculos de carácter fáctico. Pero comencemos por lo primero. Comencemos por la importancia del vínculo contractual. Y
les propongo que consideremos esto con 3 casos. El primero de ellos es el de los pollos. ¿Recuerdan la colusión de los pollos? Ese. El segundo es el del papel tisú o confort, para que todos nos entendamos. Y, en fin, el tercero es el de Costanera Norte. Yo creo, si no me lo pueden preguntar, que todos y todas conocen bien, al menos lo que conocimos por la prensa, los casos de, del papel tisú y de los pollos. Por lo tanto, no les voy a narrar demasiado de qué se trató todo eso. Quizás alguna no conozca demasiado bien lo de Costanera Norte, pero lo que sucedió allí, y en 2 palabras, es que durante abril del año 2016 hubo una lluvia absolutamente excepcional. Esa lluvia desbordó todo lo que podía desbordar y dejó inundada la costanera por 2 o 3 días, según como uno los contabilice, pero el hecho es que durante ese lapso, entonces, como es evidente, no se pudo transitar por la costanera. Y frente a esto, con fecha 5 de octubre del 2016, el CERNAC interpuso una demanda por vulneración al interés colectivo, solicitando que se condenara a Costanera Norte a indemnizar a estos consumidores y consumidoras que no habían podido emplear la Costanera Norte. Y entonces prestemos atención a nuestros 3 casos. Y aunque por supuesto hay diferencias entre ellos, lo que debe llamar nuestra atención son más bien las coincidencias. Y la coincidencia, a ver qué opinan ustedes, es que precisamente en ninguno de esos 3 casos existía contrato entre aquel a quien se solicitaba la indemnización del daño y aquellos a nombre de quien se solicitaba el daño. De manera que, aunque el lenguaje no sea preciso, para que nos entendamos, no había contrato entre el proveedor y el consumidor. Digo que el lenguaje no es preciso porque en realidad una posibilidad es que si no hay contrato, en realidad no haya proveedor ni tampoco haya consumidor. ¿No? Tengámonos con cuidado en esto. Yo creo que nos conviene proceder en 2 tiempos. En el primero de estos 2 tiempos, lo que quiero advertir con ustedes es que ni los fabricantes de papel tisú, ni la concesionaria en Costanera Norte, ni los productores de pollo son proveedores en el sentido que esta expresión asigna, digamos, en el sentido que la ley 19.496 asigna esta expresión. Y yo creo que esto no ofrece ninguna duda en el caso de los pollos ni en el de papel tisú. Ya les voy a decir por qué, pero les adelanto que tiene que ver con la misma definición de proveedor que emplea la ley. Fíjense, digámoslo de inmediato. Y déjenme leerle el artículo primero en el número 2 de la ley, que define a proveedores, ¿no es verdad? Y proveedores son las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores por las que se cobra un precio o tarifa. Y lo que sabemos es que ninguno de los demandados, claramente no los productores de pollo, claramente no los fabricantes de papel tisú, se relacionaban con consumidores. Ellos les vendían a intermediarios, ¿no? Supermercados, por ejemplo. Y eran estos supermercados los que cobraban un precio tarifa a los consumidores. Por lo tanto, diríamos que en el extremo de la cadena de producción y distribución no estaba ni los pollos de una parte, ni los fabricantes de papel de la otra, ¿no? En el extremo que se relaciona con el consumidor estaban los intermediarios, algún tipo de intermediario. Por lo tanto, el único que cobraba un precio o tarifa, tal y como la ley lo exige, ¿no?, era ese intermediario. Por supuesto, uno puede discutir si es correcto que la ley fije de esa manera la noción de proveedor. En principio, lo que debería ser más reacio a discutir es que la ley lo fija de esa manera. ¿Bien? Puede haber una gran razón para cambiar la ley, pero eso es distinto a decir que no vamos a aplicar la ley. Ya ven ustedes que, al menos en el caso de los pollos, al menos en el caso del papel tisú, el demandado no está en el extremo
de la cadena que se relaciona con el proveedor. Quizás en Costanera Norte a ustedes les resulte más discutible esto, y quizás les resulte más discutible porque lo cierto es que la concesionaria cobra a los usuarios y las usuarias. Probablemente todos ustedes y yo, desde luego, pagamos de vez en cuando algo por el uso de Costanera Norte. Pero la pregunta relevante aquí, y todo esto se está litigando, ¿no? Consiste en determinar por qué concepto cobra, qué es lo que está cobrando. En realidad la ley del consumidor no dice, no limita la cuestión al cobro, salud, sino que exige que sea el cobro de un precio o tarifa. ¿Bien? Esa es nuestra pregunta, debiese ser, ¿Costanera Norte cobra un precio o tarifa a los usuarios? Y lo que se ha señalado, la Corte Suprema, en otro caso, aunque no con Costanera Norte, es que lo que las concesionarias cobran es una tasa, ¿no es verdad? Es decir, es un tipo de impuesto. Y no es difícil justificar algo como eso cuando se mira la ley de concesiones. No es difícil justificar eso cuando se mira algún dictamen de la Contraloría al respecto. Por lo tanto, si uno acepta eso, no digo que lo tenga que aceptar, pero si uno acepta eso, lo que diríamos es que lo que está cobrando Costanera Norte es un impuesto. Y si está cobrando un impuesto, entonces es evidente que no es un precio tarifa en el sentido de la 19.496. Si uno acepta esto, y por supuesto es discutible, pero si uno lo acepta, entonces lo que tiene que convenir es que en ninguno de estos tres casos, ni en el caso de los fabricantes de pollo, ni en el caso, perdón, de los productores de pollo, ni en el caso de los fabricantes de papel tisú, ni en el caso de la concesionaria, hay un proveedor en el sentido que la ley define esta expresión. ¿Por qué resulta relevante? Esto que yo sospecho ustedes ya lo saben, pero en fin, porque tenemos que prestar atención al artículo primero de la ley, ¿no? Que encabeza el título primero, que se denomina ámbito de aplicación y definiciones básicos. Y ese artículo, en lo que aquí nos interesa, señala, la presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores. Así que, en principio al menos, debiésemos señalar que si el ámbito de aplicación de la ley queda determinado por una relación de consumo, y esta exige la presencia de un proveedor, entonces en estos tres casos no hay una relación de consumo. Y si no hay una relación de consumo, entonces quiere decir, casi silogísticamente, que estamos fuera del ámbito de aplicación de la ley. ¿Bien? Por supuesto uno puede estar, les insisto, de acuerdo o en desacuerdo que la regla sea así. Pero no es la pregunta que nos hacemos los abogados y las abogadas. Los abogados y las abogadas lo que queremos saber es más bien qué es lo que dice la regla. ¿Bien? Puede haber buenas razones para cambiarla, pero ese no es nuestro negocio ahora. Ahora bien, una cuestión importante, yo no sé cuán familiarizados o cuán familiarizadas están con la 19.496, pero una cuestión importante es que quien desee litigar o quien desee escribir o quien desee informar en esto, no debería contentarse con la letra de la ley, por más clara que nos parezca. La 19.496 es uno de los casos más evidentes de creación pretoriana, incluso contra legem en el derecho chileno. De manera que los jueces, cuando deciden, no necesariamente, en mi opinión al menos, aplican la interpretación más evidente de la ley. A veces emplean interpretaciones que probablemente sean correctas en el caso concreto, pero que tengo la impresión yo tergiversan la ley. Que una vez más tendré que decir, es una mala ley. ¿Bien? El problema es más bien si la vamos a modificar pretorianamente a través de decisiones judiciales o la vamos a modificar a través del proceso legislativo. Y tiene otro problema la ley. El problema que tiene es que la misma ley indica casos en que se aplica a personas que no tienen la calidad de proveedores. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos una inconsistencia interna en la ley. No es solo que los jueces la apliquen con cierta generosidad a veces, sino que, digamos, internamente la ley es inconsistente, porque como habíamos visto, su artículo primero, en el título del ámbito de aplicación, nos indicaba que se limitaba a relaciones de consumo, y las relaciones de consumo exigen que haya un proveedor, y un proveedor es quien cobra un precio o tarifa. Pero fíjense ustedes, el artículo 1, en su numeral quinto, se refiere al anunciante, y el artículo 24 nos indica que éste puede incurrir en una multa de hasta 1.000 unidades tributarias. Supongan que hay un caso de publicidad engañosa. Y si el ilícito se encuentra en la publicidad, entonces por definición aún no hay contrato.
no es difícil imaginar que la publicidad precede notablemente al contrato, ¿no? Precede a la oferta, precede a la negociación, precede a todo. Y sin embargo, la ley alcanza a un ilícito de una persona que por definición no es proveedor. Y no es proveedor porque hasta ese momento no ha cobrado ningún precio de tarifa, ¿no es verdad? Por lo tanto, si bien la ley pareciera fijar su ámbito de aplicación limitado a una persona, luego la misma ley lo amplía a otra. Fíjense ustedes que algo semejante nos pasa con el artículo 21. Consideren el ejemplo del fabricante y el importador. Ni el fabricante ni el importador se relaciona con el consumidor. Y sin embargo, ambos resultan ser solidariamente responsables, según lo establece el artículo 21, con el proveedor. Así que tanto al fabricante como al importador se les aplica la ley. Y entonces ustedes dirían que a la luz de eso, como los fabricantes de papel son, valga la redundancia, fabricantes, debería aplicárseles la ley, ¿no? Y los productores de pollo son así como fabricantes de pollo. Por lo tanto, también debería aplicárseles la ley. Pero yo creo que esa conclusión puede ser un poco apresurada. Porque fíjense conmigo, a ver si podemos hacer sentido de esta inconsistencia interna de la ley. ¿Recuerdan que advertimos que en el artículo primero se dice que el ámbito de aplicación queda determinado por la relación entre un proveedor y un consumidor? Entonces quizás lo que podemos decir es que la ley se aplica generalmente a la relación entre proveedores y consumidores y que todo lo que pase entre un proveedor y un consumidor va a tener aplicación la ley. Pero luego nos damos cuenta al revisar la ley, según lo que acabamos de ver, que excepcionalmente puede aplicarse a otras personas. Excepcionalmente, si usted es un anunciante y hace publicidad engañosa, se le puede aplicar. Excepcionalmente, si usted es un fabricante, se le puede aplicar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿en qué caso se le aplica al fabricante? Y nuestra respuesta tendrá que ser, en el caso a que se está refiriendo el artículo 21. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere el artículo 21? Y cuando pensamos, respecto al fabricante, ¿no es verdad? Y cuando pensamos en el artículo 21, está siendo solidariamente responsable por daños producidos por los incumplimientos a que se refiere el artículo 20 de la ley. Y para no hacer las cosas innecesariamente fatigosas, el artículo 20 se refiere a casos de entregas imperfectas. Se refiere a casos, para los que tengan una formación más civilista, por ejemplo, de vicios redditorios. Se refiere a casos en que yo no entrego suficiente. Se refiere a casos donde el material de la cosa no correspondía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se refiere a casos que en el moderno derecho de las obligaciones denominamos casos de disconformidad material de la cosa. ¿Bien? A esos casos se limita la responsabilidad del fabricante en la ley 19.496. Y entonces nuestra pregunta tiene que ser la siguiente. Aceptemos, no hay otra forma, que el fabricante de papel tisú es fabricante y que el productor de pollos es fabricante. La pregunta es, ¿en alguno de esos dos casos hubo disconformidad material? Porque los pollos estaban vencidos, porque tenían una pata menos, o, en fin, porque el papel era muy delgado, etcétera, etcétera. La respuesta es no, ¿no es verdad? La respuesta es que el ilícito que se le estábamos reprochando es la colusión. Y ese ilícito, creo yo, todo esto es por supuesto discutible, está fuera del ámbito de aplicación, porque el ámbito de aplicación únicamente alcanza en términos generales al proveedor y de manera excepcional al fabricante. Y como vimos, la excepcionalidad queda limitada, queda determinada por el hecho que haya una disconformidad material. Y acá no la había. Acá acabamos de considerarlo el reproche, un reproche grave, pero no era ese. Era colusión, un reproche que no tiene ninguna relación con la disconformidad material. Así que, aunque haya un ilícito, aunque el ilícito nos parezca realmente espantoso, mi opinión al menos es que ese ilícito está fuera del ámbito de aplicación de la 19.496. Ahora, esta es una tesis discutible, y es discutible en el sentido de que los jueces y las juezas en Chile, esta es mi opinión, desde luego,
no siempre aplican criterios que me parezcan dogmáticamente persuasivos al momento de aplicar la ley 19.496. Pero la segunda tesis que quiero compartir con ustedes, a ver qué opinan, es la siguiente. Mi opinión es que aun cuando aceptemos de buen grado que la ley se aplica en estos tres casos, porque de alguna manera todos estos son proveedores, lo que no podemos aceptar es que en este caso se pueda demandar indemnización de perjuicio. Y la razón, ustedes sin duda ya se la sospechan. La razón se encuentra en que, como habíamos convenido hace ya varios minutos, las únicas acciones que permiten solicitar la indemnización son las de interés colectivo. Y podríamos aceptar que hay proveedor sin contrato, pero como intenté demostrarles hace tanto rato y de manera tan persuasiva, lo que yo no creo que podamos justificar de ninguna manera es que haya derecho a indemnización si no hay una acción de interés colectiva. Y no podemos afirmar que hay una acción de interés colectivo si es que no existe un contrato que vincule al proveedor con estos consumidores afectados. Y entonces ahora sí que tenemos claro, esto me consta en el caso de los pollos y lo sospecho en el caso del papel tisú, que no había ningún contrato entre los productores de pollo y los consumidores, y tampoco había ningún contrato entre la CMPC y los consumidores de papel tisú. Y si eso es correcto, usted estará dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero está fuera del supuesto de hecho de las acciones de interés colectivo. Y si eso es correcto, entonces usted no puede alegar indemnización, ¿no les parece? Porque como sabíamos ya, las únicas acciones que lo permiten son las de interés colectivo. ¿Qué pasa con las autopistas, que no las he mencionado? ¿Qué pasa con la concesionaria de Costanera Norte? Bueno, el punto es el mismo, ¿no? Aunque aceptemos que está dentro, por alguna razón, nuestra pregunta no es esa. Nuestra pregunta es si tiene un contrato que la vincule con la concesionaria. Y acá lo que creo que sabemos, o al menos yo lo creo, si ustedes lo pueden discutir desde luego, es que el peaje no es evidencia de ese contrato. O sea, yo no pago peaje en el sentido que pago el precio por utilizar un taxi, o en el sentido que pago el precio por comprar mi reloj. Lo que se ha sostenido es que el peaje yo lo pago como un tributo afectado, o sea, una tasa, por el uso de un bien nacional de uso público, que son estas autopistas concesionadas. Ahora ustedes me podrían decir, sí, pero es que ese no es el contrato es el tag. Y efectivamente, el tag vincula al consumidor con el proveedor, ¿no es verdad? Pero el objeto de ese contrato es la regulación de un dispositivo tecnológico, ¿no es verdad? No es el uso de la carretera. Por lo tanto, no es verdad que yo uso la carretera porque tenga ese contrato. De hecho, por supuesto, la puedo usar sin ese contrato, ¿bien? Y puedo pagar después, etcétera, etcétera. Entonces, si esto es correcto, ahora creo entienden cuál es la enorme importancia de la existencia de un contrato. Porque tres de los casos más importantes, y yo diría pollo y papel tisú son los dos más importantes, se resuelven, en mi opinión al menos, simplemente porque no hay contrato. Y como lo único que usted pidió fueron indemnizaciones, el tribunal podrá decir que se aplica la ley 19.496. Podrá decir incluso que hay un interés difuso. Pero lo que yo no creo que pueda decir razonablemente es que se debe indemnizar. Ok, el segundo tema, y no se preocupen porque esto es mucho más corto, que quiero considerar con ustedes, se refiere a casos en donde no discutimos ya el ámbito de aplicación de la ley. No es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es el daño. Y déjenme despejar de inmediato una obviedad. En acciones de interés colectivo no procede la indemnización del daño moral. Bien, eso está en la ley y todavía que yo sepa nadie lo ha discutido. Se ha discutido si es una regla que debiese mantenerse en la modificación a la 19.496 que está en el Congreso. Pero nadie ha discutido que esta sea actualmente la ley. Además, noten ustedes el número 2 del artículo 51. Las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento no podrán extenderse al daño moral sufrido por el autor. Tendría que ser extremadamente contra legem un juez que desconociera eso, ¿no? Por lo tanto, no tiene demasiado sentido que gastemos tiempo en eso. Lo que quiero, en cambio, pensar con ustedes es la procedencia de ciertos daños patrimoniales. Y para hacerlo, me gustaría comparar
un par de casos, como Cencosud y Banco del Estado, con otros donde el niño símbolo es Enel y las eléctricas. Y los hechos de Cencosud son suficientemente conocidos, de manera que voy rápido sobre ello. Se trata del alza en el cobro de una tarjeta de crédito que afectó a alrededor de 760.000 clientes. De pronto, un mes para otro, Cencosud casi duplicó el costo de mantención de la tarjeta. Y Banco del Estado es relativamente lo mismo, pero lo que pasa es que estas eran cuentas de estas libretas de ahorro que tenía. Y lo que se modificó fueron los costos de mantención. Y el número de demandantes también era bien astronómico. Y en ambos casos, fíjense ustedes, las sentencias ordenaron que se restituyera a los titulares de las cuentas de Marras todas las sumas de dinero que efectivamente hubieran sido descontados de los respectivos saldos disponibles, o en fin, todo lo que se le hubiera cobrado en el caso de Cencosud, hasta la fecha en que paró el cobro de las comisiones. Y el caso que quiero utilizar como contraste con estos dos es Enel. Y claro, aquí supongo que los hechos son suficientemente conocidos y, si no me equivoco, sufridos por la mayoría de ustedes y desde luego por mí, de manera que no voy a decir nada sobre eso, más allá de una cuestión suficientemente obvia, que es que hay varias demandas colectivas en contra de algunas municipalidades, etc. Y particularmente sobre las municipalidades quisiera detenerme en los comentarios de algunas autoridades. Y fíjense que según los dichos de estas autoridades, existían daños como la pérdida de comida por no disponer de refrigeración durante varios días, o también existían daños en los artefactos eléctricos que aparentemente se arruinaron por cambios en el voltaje o por lo que sea. Y el escenario que quiero asumir es, que no lo conocemos todavía bien en estas demandas, pero el escenario que quiero asumir es que hay un número significativo de personas que padeció estos cortes de luz. Supongamos que alrededor de 300.000. E imaginemos que un número importante, un porcentaje importante de estos 300.000 quieren cobrar daños como estos que les indico. O sea, a varios se les arruinó comida, a varios se les arruinaron artefactos eléctricos o cuestiones semejantes. Y lo que sabemos es que por los montos de estos daños, lo más común va a ser que no se justifique que los litiguen individualmente. De hecho, son casos como Enel, precisamente, los que nos permiten explicarnos y justificar la existencia de acciones de interés colectivo. Pero la pregunta sobre la cual quiero ir avanzando hacia el final de esta exposición es si en Enel podríamos tener un escenario tan exitoso como el que hubo en Cencosud o en Banco del Estado. Y yo creo que para responder a esa pregunta debemos pensar qué es lo que determinó el éxito de las pretensiones de los consumidores en casos como Enel o Banco del Estado. Y la hipótesis que les propongo, ustedes me dicen después si los persuado y las persuado, es que el éxito en esos dos casos respondió a dos factores, principalmente. El primero de ellos tiene que ver con lo que se estaba demandando, o sea, lo que demandaban estos 760.000 consumidores en Cencosud o los 400.000 creo que eran en Banco del Estado. Y lo que demandaban era homogéneo, o lo voy a denominar como homogéneo. En otras palabras, todos y todos los consumidores lo que demandaban es que se les restituyera algo igual, unidades de algo igual. Es decir, lo que demandaban es que se restituyera el dinero que les habían cobrado de más. En ese sentido es homogéneo. Tiene, como diría un abogado, la misma naturaleza jurídica. El segundo factor que explica el éxito de estas pretensiones es que la prueba que se rindió en estos dos casos era, por así decirlo, universable. Es decir, una vez que se acreditó que los cobros eran ilegítimos, dicha prueba servía tantas veces como ustedes la quisieran utilizar. Ya sea que hubieran 10 consumidores, 100 consumidores, 1.000, 100.000 o 1.000.000, da exactamente lo mismo. La prueba servía para todos. Y el problema que yo veo es que ninguna de estas dos cosas sucede con el tipo de daño que estoy pensando en Enel. Porque en el caso de Enel, ante todo, no se trata de restituciones o de dineros pagados en exceso, como los dos anteriores. De lo que se trata es de daños causados en los bienes de los consumidores por el incumplimiento del proveedor. En segundo lugar, esos daños que se alegan no son homogéneos. Cada uno, por así decirlo, puede tener su propia individualidad. Entonces no es lo mismo perder un computador que una planta, no es lo mismo que mi hijo o mi padre anciano se haya resfriado porque no había calefacción, no es lo mismo perder 4 kilos de tomate que 200 kilos de centolla. Para utilizar el lenguaje del número 2 del artículo 51, los consumidores no se encuentran en igual situación y por lo mismo la indemnización no puede ser la misma para todos, como sucedía, en cambio, en Cencosud y en Banco del Estado.
En tercer lugar, la prueba no es universalizable, ¿no es verdad? En el sentido que tengo que producirla tantas veces como consumidores hayan. Porque aun cuando fueran a todos, por alguna razón sorprendente, se le hubiera quemado la planta, el hecho que a uno se le haya quemado la planta no es suficiente para probar que el otro tenía planta, o que tenía refrigerador, o que tenía los 200 kilos de centolla, o que tenía 4 kilos de tomate. Cada uno de esos daños, diría yo, por más que en este juicio utilicemos sana crítica, requiere una prueba individual. Y siendo las cosas de esa manera, asumiendo que cada uno debe rendir su prueba, bueno, el resultado puede ser sencillamente que estos daños, aunque hayan sido causados, no sean indemnizados. Y no porque existan problemas jurídicos como con el daño moral, sino porque existen problemas fácticos. Y el problema es que por más que la prueba, insisto, se aprecie con cargo a la sana crítica, ningún tribunal puede administrar, por así decirlo, una prueba que no sea universal respecto de daños heterogéneos que afectan eventualmente a cientos de miles de personas. Imagínense cómo recibirían la prueba. ¿Cuántos días habría que fijar? ¿Qué tamaño tendrían los documentos, etcétera, etcétera? O sea, no es posible que con las limitaciones físicas que tienen los tribunales en Chile, y en cualquier parte del mundo, dicho sea de paso, uno administre una prueba de ese tamaño. Y eso es lo segundo que quería decirles, y entonces es tiempo ya de concluir. Entonces, he querido mostrarles nada más un par de cuestiones. Y la primera, creo suficientemente clara, es la diferencia entre las acciones de interés colectivo y las de interés difuso. Y ya lo sabemos, hay un contrato en las primeras, pero no en las segundas. Y eso determina una consecuencia jurídica particularmente relevante. Son las primeras, se puede indemnizar, pero no en los segundos. Y eso es lo que yo creería determina, entre otras cosas, que sea implausible el acuerdo entre CMPC y CERNAC, o entre CMPC y los consumidores, o entre CMPC y las asociaciones de consumidores. Porque ¿quién lo medió de CERNAC? Pero la legitimidad de CERNAC depende de que el juicio esté dentro de la 19.496 y que haya podido mediar una acción de interés colectivo. Y no se puede mediar una acción de interés colectivo si no había acción de interés colectivo, ¿no les parece? De manera que ese es más o menos el tipo de consecuencias que tiene este tipo de cosas. Y lo segundo que he querido pensar con ustedes es acerca de las posibilidades económicas de estas acciones, que yo creo son inferiores a las que se suele afirmar. De manera que cuando un alcalde con un extraordinario olfato político dice que va a llevar a juicio a toda esta gente con acciones colectivas para que reparen estos daños, bueno, la verdad es que no es verdad. No porque hayan obstáculos jurídicos, sino porque hay obstáculos fácticos. Porque cuando miramos las acciones en donde esto ha sido realmente exitoso, lo que nos damos cuenta es de dos cosas, o esa es mi opinión al menos. Una, que los daños son homogéneos y que la prueba es universalizable. Y cuando esto no sucede, bueno, el punto es que realmente vamos a tener que inventar un nuevo vocabulario distinto al que introduce la 19.496 para ver cómo administramos esos daños. Gracias.